para quienes siguen esta transmisión en vivo a través del canal institucional, la página web de la Presidencia de la República y sus redes sociales. Todo está listo aquí en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño para dar inicio al acto simbólico de erradicación del proyecto de ley de trabajo por el cambio, la reforma laboral, que tiene como centro la estabilidad laboral para dignificar el trabajo de los y las colombianas. Los invito a ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia. A continuación, los invito a ver el siguiente video. Dignificar el trabajo es la intención de la reforma laboral, donde la jornada diurna acabe a las 6 de la tarde y a esa hora inicie el recargo nocturno. Esta reforma busca la estabilidad laboral de los jóvenes y que el contrato a término indefinido sea la mejor opción para la contratación de los trabajadores del país. La reforma laboral te protege. No te podrán despedir sino por circunstancias reales justificadas. Y las horas extras se pagarán como debe ser en un mundo altamente productivo. Una reforma que protege a los y las colombianas, que dignifica el trabajo. A continuación se dirige a ustedes la señora Claribet Palacios. Ella es la presidenta de la Unión Afrocolombiana de Trabajadoras Domésticas. Ya, me puedo levantar. Muy buenas noches a todos y todas. Me complace saludarles en esta noche. Yo soy de Nuquí, Chocó, vocera del Intersindical de Trabajadoras del Servicio Doméstico, presidenta de la Unión Afrocolombiana de Trabajadoras del Servicio Doméstico. Es para mí un orgullo estar hoy poniendo la voz por uno de esos sectores que han sido históricamente segregados, precarizados. Me quedo corta en sinónimos. Agradezco a la ministra de Trabajo que desde que se
hecho esta cartera al hombro, nos ha tenido presente y empezamos a construir con ella lo que hoy es un artículo real de la reforma laboral. Este es el trabajo de 10 años como movimiento de trabajo organizado. Es el resultado de que cuando el pueblo se junta podemos lograr cosas. Pero además esta es la respuesta, la materialización de un gobierno que propende por el cambio. Porque el cambio no es solo un discurso, el cambio es incluir, el cambio es construir con el otro, con la otra. El trabajo digno y decente ha sido un presupuesto que en Colombia solamente se usa discursivamente para rellenar periódicos y otras cosas. Y esta reforma, como trabajadoras domésticas, la respaldamos porque de manera estructural se está comprometiendo con el artículo 53 de la Constitución Política, se está comprometiendo a responder a esos tratados y convenios que se han suscrito con organismos internacionales, pero se ha también comprometido con cerrar las brechas de género. En el caso del trabajo doméstico, el artículo propende por la formalización para más de 700,000 trabajadoras domésticas en Colombia, y que de esa cifra solo el 18% tiene acceso a la seguridad social. De ser posible esta reforma, las trabajadoras domésticas tendremos, como otras categorías de trabajadores, oportunidad para gozar de las licencias médicas por endometriosis, por ejemplo, para atender los asuntos académicos de nuestros hijos, porque se nos niega un permiso para ir a matricular a un hijo y se nos dice escoja entre ir a matricularlo y el trabajo. Esta reforma es absolutamente una reforma garantista, es una reforma que se parece mucho a nuestra Constitución, y de ser posible vamos a cerrar las brechas de género y vamos a apuntarle a la justicia social en Colombia. Muchas gracias. No se olviden que el pueblo cambia cuando se incluye y se valoran a los trabajadores y trabajadoras, porque finalmente nos necesitamos todos, los empleadores y también los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Claribet. Gracias por compartirnos su voz, la voz de los territorios que está aquí presente en la Plaza de Armas, en este acto simbólico de erradicación de la reforma laboral. Pero para seguir conociendo muchísimos más detalles de esta reforma, los invito a ver el siguiente video. Estamos construyendo condiciones de trabajo digno, con derecho al recargo festivo y dominical, donde se elimine la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, reconociendo modalidades como el jornal agropecuario, estipulando que se respeten las 8 horas diarias legales de trabajo y avanzando para que la dignidad en el trabajo sea un derecho. Y seguimos escuchando las voces de la ciudadanía. Por eso quiero darle la palabra a la señora Nuri Martínez. Ella es lideresa campesina de Sumapaz. Muy buenas noches para todas y todos. Realmente me siento muy honrada de estar acá en representación de la mujer campesina, de los hombres y mujeres campesinos y campesinas de este país, que durante tanto tiempo hemos sido invisibilizados, no hemos sido reconocidos. Y este gobierno del cambio, desde su inicio, ha hablado del campesinado colombiano. Y la reforma laboral no iba a ser la excepción, y también hay que decir que es histórico para nosotras, para nosotros, los campesinos y campesinas colombianos, que se haya tenido en cuenta en el diálogo de la construcción de la reforma laboral al campesinado. Cuando nosotras y nosotros hemos sido ignorados como trabajadores del campo, somos trabajadores de este país,
y la reforma laboral nos reconoce de manera diferenciada con la jornada parcial que se plantea. Por eso los campesinos y campesinas de este país estamos acá y seguiremos apoyando las reformas del cambio, porque igualmente nos sentimos identificados con la reforma de la salud y con la reforma pensional, cuando nos hablan por fin de que existimos. Y esto tiene que ir ligado al reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho, tanto en la adopción a la Declaración de las Naciones Unidas y la Ley de Reconocimiento del Campesinado que hoy está en el Congreso de la República. Tiene que ir todo ligado para que a la hora de implementación de esta reforma laboral que nos reconoce, también se armonice la institucionalidad de tal manera que dejemos de ser invisibilizados por toda la vida, ¿cierto? Aquí estamos acompañando al gobierno del cambio, acompañando esta reforma del cambio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Nuri, por sus palabras. Y para conocer un poco más sobre la Ley 789, los invito a ver el siguiente video. Una trabajadora o un trabajador que devenga el salario mínimo de 1.160.000 pesos en Colombia recibe 38.000 pesos aproximados por día, cerca de 4.800 pesos por hora. Eso es menos de $1. Los trabajadores tenían derecho a recibir recargos nocturnos por horas trabajadas desde las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana, pero con la entrada en vigor de la Ley 789 de 2002, ese derecho fue recortado y perdieron 3 horas, pues hoy rige de 9 de la noche a 6 de la mañana. Es decir, que por la Ley 789 de 2002, un trabajador dejó de recibir 3 horas de recargo nocturno diarias durante 21 años. Veamos. Para una hora que hoy está en 4.800 pesos aproximados, el recargo nocturno es del 35%, es decir, 1.690 pesos. Esto significa que un trabajador con salario mínimo devenga por hora con recargo nocturno 6.490 pesos. Desde el año 2002, las y los trabajadores han dejado de recibir 3 horas de recargo diario, lo que equivale a 5.070 pesos por jornada. En 288 días laborados al año dejaron de recibir por recargos 1.460.000 pesos. Y en los 21 años de vigencia de la Ley 789, un trabajador ha perdido más de 30 millones de pesos. La reforma laboral busca que los y las trabajadoras recuperen sus 3 horas de recargo nocturno, para que sea nuevamente de 6 p.m. a 6 a.m. La reforma laboral busca dignificar el trabajo. Para ello recuperaremos los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, entre ellos que el día sea el día y la noche sea la noche. Dignifica el trabajo de los y las colombianas. A continuación escucharemos al representante de los y las trabajadoras, el señor Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Buenas noches para todos y todas. Cordial saludo de la Central Unitaria de Trabajadores y del Comando Nacional Unitario. Durante muchos años, los sectores sociales y las comunidades hemos venido reclamando cambios profundos en el sistema de salud, en las relaciones laborales y en el tema pensional. Por eso nos parece muy importante las iniciativas del gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia de presentar estas 3 iniciativas de reformas al Congreso de la República para que mejore el nivel de vida de los colombianos y las colombianas. En el caso de la reforma laboral y pensional, lideradas por la ministra de Trabajo, hemos avanzado en buscar puntos de encuentro entre los trabajadores y los empresarios. Hay unos avances importantes, pero sin duda hay una deuda social con los trabajadores y las trabajadoras que el Congreso de la República debe saldar a nombre
de los trabajadores y trabajadoras, porque como se ha mostrado en este cuadro que hay, los trabajadores hemos perdido millones de pesos en estos años, sin que esto signifique que aumenta el empleo o se disminuye la informalidad laboral. Esa injusticia laboral hay que cambiarla y por eso es importante esta iniciativa que ayudamos a construir y queremos que el Congreso de la República no sea inferior al papel que le corresponde de jugar para que cambien las cosas en este país de verdad y no solamente en el papel. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a continuación la intervención por parte de la Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de Colombia, la señora Diana Gómez. Nuevamente un saludo para todos y todas. Como dijimos, un momento histórico, un momento de esperanza, donde confiamos en que las iniciativas de los trabajadores que se encuentran plasmadas en la propuesta de reforma, unidas a los estudios y propuestas que ha hecho el gobierno, esperamos que ese conjunto de ideas estructurado durante años, porque durante años que hemos hecho estas propuestas y nos hemos resistido a los derechos que nos han quitado, esperamos que este conjunto de ideas llegue a su concreción con la participación del Congreso. Allí debe escucharse la voz del pueblo, porque con esta reforma, como dice el compañero Francisco Maltés, va a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Y en esa medida el país se va a desarrollar, en esa medida el país se va a modernizar. Un país que remunera con justicia a sus trabajadores y que respeta el contrato de trabajo es un país que puede también tener estabilidad, porque la estabilidad laboral es lo que le permite a los trabajadores y trabajadoras poder construir un futuro con su familia. Entonces, estamos llenos de esperanzas y le hacemos un llamado al Congreso de la República para que escuche estas propuestas y las ratifique. Gracias. Muchísimas gracias. Y a continuación la intervención por parte del presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, señor Percy Oyola. Muy buenas noches. Colombia ingresó a un club de países ricos como la OCDE. Hoy, cuando nos miramos en las estadísticas de la OCDE, estamos con el salario mínimo más bajo y estamos como el tercer país con mayor desempleo. No obstante, en el país hay voces que plantean que debemos precarizar más el empleo porque frecuentemente nos llevan a un enfrentamiento entre pobres, pobres contra pobres, pobres precarizados contra pobres con ese salario mínimo que, como ya mencionamos, es el más bajo de todos los países miembros de la OCDE. Por eso, hoy saludamos la presencia del director de la OIT de los países andinos aquí en este instante, porque esta propuesta de reforma laboral no solamente recoge los principios contenidos en el artículo 53 de la Constitución Nacional, sino los principios de la OIT y de hacer posible que el Congreso de la República haga
realidad esta ley, indudablemente tendremos dignidad y trabajo decente para los colombianos y las colombianas. Muchas gracias. Muchísimas gracias y ahora le doy la palabra al vicepresidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, el señor Francisco Osorio Melo. Buenas noches, nosotros saludamos a la ministra, saludamos esta intervención en este evento porque nosotros los micro, pequeños y medianos empresarios hemos trabajado en la mesa de concertación junto con los sindicatos y el gobierno en la mesa tripartita, discutiendo cada uno de los artículos del nuevo Reforma para el Cambio. Esta discusión la hemos hecho una por una y se han recibido todas las observaciones de parte nuestra y hemos saludado la observación que ha tenido el gobierno con nosotros y los sindicatos. Es por eso que estamos saludando a la ministra en este trabajo que ha hecho en común con todos nosotros y le damos las gracias para trabajar y seguir adelante con esto en el Congreso, que es la siguiente instancia donde vamos a estar trabajando. Gracias. Muchísimas gracias y es momento de darle la palabra a la persona que ha estado detrás de esta iniciativa de la reforma laboral. Les estoy hablando de la señora ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Tiene la palabra. Señora Vicepresidenta de la República, doctora Francia Márquez. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor David Racero. Señor Presidente de la Confederación General del Trabajo, Percy Oyola. Señor Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Francisco Maltés. Señor Presidente de la Confederación Democrática de Pensionados, Anselmo Gómez. Señor Presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, John Jairo Caicedo. Señor Presidente de la Confederación de Pensionados de Colombia, Rubén Mejía. Señor Presidente de la Asociación Nacional de Industriales, doctor Brooks McMaster, quien tuvo que retirarse, pero que estuvo desde las 4 de la tarde con nosotros acá. Señor Presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medias Empresas, hoy la doctora Rosemary Quintero, representada por el vicepresidente de ACOPI, doctor Antonio Osorio. Señor Presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, doctor Jaime Cabal, también representados aquí a través de su vicepresidente, el doctor Eduardo Bisbal. Señor director de la Oficina Internacional del Trabajo para los Países Andinos, doctor Ítalo Cardona. Señores ministros y ministras del Gobierno del Cambio, respetadas y respetados congresistas de nuestra República, respetados y respetadas ciudadanos y ciudadanas colombianos y colombianas, un saludo especial para cada uno y cada una de ustedes por el esfuerzo que han tenido para acompañarnos hoy en esta jornada. El 24 de octubre del 2022, en un ambiente respetuoso y lleno de expectativas, nos congregábamos en la primera sesión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, espacio constitucional de gran valor para nuestra democracia,
el cual requería una nueva dinámica de trabajo para potenciar el diálogo social como herramienta para la construcción colectiva de las políticas y normas que permitan a la sociedad en general transitar a la igualdad material con trabajo decente y digno, pero desde una proyección a la solidez y sostenibilidad de las empresas. Hicimos en esa ocasión un compromiso tripartito entre empresarios, organizaciones de trabajadores y trabajadoras y representantes del gobierno del cambio. Nos comprometimos a construir entre las miradas de nuestra diversidad un texto jurídico a presentar al Congreso de la República para cumplir con el mandato del artículo 53 de la Constitución Política Nacional y hacer realidad los principios del derecho al trabajo, actualizando nuestra normatividad constitucional a los nuevos estándares internacionales de los derechos humanos laborales, consolidando en normas jurídicas las múltiples y reiteradas decisiones protectoras de nuestras altas cortes ante un código sustantivo del trabajo que requería ajustarse a la realidad de un mundo que nos exige justicia social. Es un código de más de 70 años de existencia. En misión encomendada por el señor presidente de la República, Gustavo Petro, y por nuestra vicepresidenta Francia Márquez, contamos con la voluntad y con el compromiso técnico, serio, constante del tripartismo y la Organización Internacional para el Trabajo. Este trabajo, y que tuvo como espacio democrático la Subcomisión de Reforma Laboral, la cual sesionó escuchando recomendaciones de la Misión de Empleo del 2020, de la Misión Alternativa de Empleo, de la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, de las recomendaciones de órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, de la Organización Internacional de la Seguridad Social. Escuchamos también a los representantes de los gobiernos de México, de España, de Chile y de Argentina, lo cual nos permitió conocer desde el derecho comparado experiencias jurídicas en torno a la reforma laboral y legal adelantada en esos países. De igual manera, se recibieron recomendaciones para la construcción de la reforma laboral por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras de gran valor, como las otorgadas directamente por los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Pero debo decir con franqueza, nuestro propósito colectivo para la construcción de la reforma laboral, para el trabajo digno y decente, tenía el deber moral y plural de activar muchos más mecanismos y espacios de participación para escuchar a quienes desde nuestro gobierno son fundamentales, aquellas mujeres, hombres, jóvenes y personas mayores que durante décadas habían sido excluidos y que hoy son el centro de nuestra política. Hago mención de las y los trabajadores rurales, agropecuarios, de los sujetos de derechos, el campesinado colombiano, a las personas con discapacidad, a las organizaciones de mujeres y diversidades sexuales, a las trabajadoras domésticas, a los trabajadores y trabajadoras de la economía nocturna,
a los deportistas, a los artistas, a los migrantes, a las mujeres y hombres pescadores, a trabajadores portuarios, a empresarios y trabajadores de las plataformas digitales. También a ciudadanos y ciudadanas a quienes queremos potenciar desde la economía popular, solidaria y comunitaria, pero que hoy están en la informalidad. A todos aquellos que generan empleos desde sus empresas bajo la consigna del trabajo digno y decente. A todas y todas ellas, gracias por permitirnos comprender desde un enfoque territorial cuáles son sus necesidades en materia de derechos humanos laborales. La reforma laboral del Gobierno del Cambio garantizará los derechos laborales de los cerca de 22.032.000 ocupados en el país, de los cuales 8.992.000 son mujeres y 13.040.000 son hombres. Hoy podemos decir con certeza que tenemos la más ambiciosa reforma laboral del presente siglo. Con orgullo puedo decir que nuestro enfoque dialogante se identifica con claridad en el proyecto de ley que hoy radicamos. Tenemos un texto que nos permitirá avanzar a una sociedad que reconoce la importancia de los derechos laborales, dignificando desde un sentir humano el valor real de la producción, pero también de la reproducción de la fuerza de trabajo en un esquema que sin duda seguirá siendo un reto político acorde con la posibilidad de ejercer a plenitud nuestra ciudadanía social, formalización laboral con salarios dignos que permitan darle bienestar a las familias colombianas, derechos laborales y prestacionales acorde con nuestros contratos, eficacia del derecho de asociación, pero sobre todo con la posibilidad de poder crecer colectivamente como sociedad en una dinámica económica que requiere de las empresas, pero también de los trabajadores y trabajadoras como generadores de riqueza. Ha sido nuestro propósito cumplir los acuerdos bajo la premisa diálogo para acordar, acordar para cumplir y cumplir para transformar. Por ello, un elemento positivo y que fue tenido en cuenta por los equipos de gobierno fue darle enfoque jurídico a la reforma que fuese respetuoso del principio internacional de la buena fe. La reforma y sus efectos nos permitirán cumplir con las obligaciones derivadas de los planes de acción laboral con los gobiernos de Canadá y los Estados Unidos, la hoja de ruta con la Unión Europea o dar viabilidad a la agenda de derechos que se deriva de las recomendaciones de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por estos motivos, quiero situarme en los aspectos novedosos del proyecto de ley para el trabajo digno y decente que hoy radicamos ante el Congreso de la República. Anuncio que la centralidad es la estabilidad laboral como regla protectora, donde la forma de contratación general será el contrato a término indefinido, sin desconocer el valor de otras formas de contrato de trabajo como el de término fijo o el de obra o el de labor determinada. Esto quiere decir que transitamos al proceso de formalización laboral más beneficioso a la sociedad,
tendremos más ciudadanos y ciudadanas con capacidad real de activar nuestra economía a través de la gestión de sus salarios reales, y donde las propias empresas no solo se beneficiarán con empleados comprometidos con sus agendas productivas, sino que se encontrarán en los propios trabajadores y trabajadoras a sus potenciales consumidores. Una economía sólida y estable también es resultado de relaciones laborales pensadas desde el ejercicio de la libertad de empresa como garante y comprometida con el bienestar social y el equilibrio económico. La justicia social, en los términos laborales, no solamente hace referencia al incremento salarial, al crecimiento del empleo, sino que también contiene una dimensión de derechos, de libertad y de democracia. Si bien la centralidad de la reforma es la estabilidad laboral, no menos importante es la recuperación de la jornada de trabajo. La Ley 789 del 2002 fue una promesa incumplida. La noche y sus recargos que se pagarían a los trabajadores y trabajadoras solo y exclusivamente después de las 10 de la noche, se motivó bajo el criterio que esto le permitiría al empresariado generación de más empleo, aspecto que hoy podemos decir no fue real, no se cumplió. El otoño del patriarca, García Márquez lo que supo describir, comillas, era difícil admitir que aquel anciano irreparable fuera el único saldo de un hombre cuyo poder había sido tan grande que alguna vez preguntó qué horas son y le habían contestado las que usted ordene, mi general. Y era cierto, pues no solo alteraba los tiempos del día como mejor conviniera a sus negocios, sino que cambiaba las fiestas de guardar de acuerdo con sus planes para recorrer el país de feria en feria. Por ello, sostengo que 22 años después es un sentir básico de justicia social decirle a los trabajadores y a las trabajadoras que recuperarán un derecho y que nuestra jornada de trabajo estará acorde con la naturaleza. El día será el día y la noche será la noche. La jornada diurna comenzará a las 6 a.m. y culminará en el día a las 6 p.m. Se establece la necesidad de jornadas flexibles, también que hagan compatible la vida familiar con la vida personal y el trabajo. También encontraremos en el proyecto de reforma laboral un sentir por proteger a poblaciones excluidas de las formas de contratación. Y aquí me detengo para anunciar que el campo entrará en la formalidad laboral. Esto de la mano de una visión concertada y en diálogo entre el movimiento sindical y de trabajadores rurales con aportes constructivos de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Hoy, la informalidad en lo rural ronda el 86%, pero con la nueva forma de contrato especial de trabajo agropecuario, alrededor de 1.493.000 ocupados se beneficiarán con acceso a derechos laborales que permitirá cubrir y facilitar el pago de seguridad social y prestaciones acordes con los tiempos de trabajo que destinen realmente. Esto será complementario con la agenda de economía social, solidaria y popular y, desde luego,
con la reforma pensional que radicaremos la próxima semana. Vamos por la formalización y por la industrialización del campo colombiano con trabajo decente y digno. También damos un salto que podrá ser valorado en el mundo desde un criterio protector y garantista. Se crea el contrato a favor de trabajadores y trabajadoras en empresas de plataformas tecnológicas de trabajo de reparto. Se beneficiarán con acceso a derechos por lo menos más de 100.000 trabajadores y trabajadoras, acabando con escenarios de desprotección social que requerirán en todo caso una comprensión y compromiso de un sector del empresariado. Consideramos que debe existir equilibrio en estas relaciones laborales. La competencia por la entrega de un domicilio no puede ser la razón y la justificación para arriesgar las vidas en las calles. Por el contrario, el acceso a la seguridad social y la protección desde los riesgos laborales nos permitirá reconocer que detrás de cada entrega de un domicilio hay una persona con dignidad, hay una persona que tiene el derecho a la existencia. Por eso nuestra acción es reconocerlos como sujetos de derechos. De igual manera, los principios constitucionales que tanto ha reconocido la jurisprudencia y que hoy son partes de nuestra reforma, nos llevaron a promover acciones particulares en el articulado del proyecto de ley. Me refiero a lo que será un capítulo a favor de las mujeres y sus derechos, en búsqueda de avanzar por la igualdad, desde normas que disminuyen la brecha de género, donde también el pensamiento sobre economía del cuidado tiene una nueva posibilidad para conciliar la redistribución de cargas entre mujeres y hombres, pero sobre todo donde por primera vez un gobierno como el nuestro rechaza de manera enfática la violencia contra la mujer y más aún el acoso laboral en sintonía con los estándares internacionales. Nuestro tránsito popular por las regiones nos llevó también a sentarnos reconociendo la igualdad y el derecho de participación de las personas con discapacidad. Nos permitió comprender sus propósitos y defender sus anhelos. Para ello, también nuestro articulado tendrá énfasis en mecanismos que permitirán a este sector social de gran importancia para el gobierno del cambio y para nuestra vicepresidenta Francia Márquez romper esquemas que desde el prejuicio impiden su contratación. Seguiremos con ustedes para transitar a la igualdad material. No puedo dejar de nombrar las medidas que en manera de derechos y ajustes de actualización trae el derecho colectivo del trabajo. Aquí me detengo para saludar con afecto al movimiento sindical colombiano, del cual también he sido parte. Han sido décadas de violencia antisindical que no solo han dejado más de 50.000 hechos victimizantes contra las y los sindicalistas y sus familias, según el informe de la Comisión de la Verdad. También puedo decir que en cada cambio normativo que redujo derechos laborales estaba también una mirada ajena a la democracia. Ahí también hubo violencia antisindical. Por ello, y buscando el equilibrio en las relaciones entre empresas y sindicatos, hoy presentamos
la reforma más progresista de los últimos 30 años a favor de la posibilidad de organización social, donde el centro está en reconocer que el sindicalismo es parte de nuestra esencia democrática y por ello la necesidad de contar con reglas claras para el ejercicio de sus libertades. Acogimos las recomendaciones que sobre el ejercicio del derecho a la huelga nos presentó la relatora para los derechos económicos, sociales y culturales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pero también la mirada técnica de la Organización Internacional del Trabajo en la materia. Será en todo caso una propuesta que comprendemos como la semilla que nos permitirá en parte avanzar en el diálogo a favor de la reparación colectiva como compromiso indeclinable del Ministerio del Trabajo. No puedo dejar de mencionar que el futuro del trabajo también hace parte para la reforma laboral. Hemos incluido normas que presentan una opción ante las transformaciones del mundo del trabajo, donde la pérdida de puestos no suponga la simple terminación de contratos, sino la previa planeación para que las personas que han dedicado su vida a actividades que están siendo reemplazadas por la tecnología puedan transitar a otros empleos que dignifiquen sus habilidades y talentos laborales. Lo propio hacemos con la protección que debe existir para los trabajadores y trabajadoras de la minería y el petróleo, asumiendo que debe existir un mecanismo de información que garantice que previo al cierre de una mina o de un pozo se puedan concertar planes de cierre para efectos laborales acorde con los derechos sociales y la posibilidad de realizar una reconvención laboral oportuna. De esta manera, puedo resumir lo que han sido meses del trabajo tripartito, sin igual. Por ello, este es un buen momento para reconocer a los gremios que hacen parte de la Comisión Permanente de Concertación, a la ANDI, a la SAC, a ACOPI, a FENALCO, a Sobancaria. Sin ustedes, igual que con nuestras centrales obreras y con todo el trabajo de las confederaciones de pensionados, no hubiéramos podido hacer realidad nuestro propósito común a favor del diálogo respetuoso, sincero y configurador de confianzas. No hubiese permitido contar con un texto tan juicioso en la proyección sobre los retos que tenemos como país desde lo laboral. Reconozco en todos ustedes la entereza para acercarnos y buscar con claridad los aspectos que en común nos permiten decirnos con franqueza que estamos buscando lo mejor del país. Quiero decirles que tenemos acuerdos y desacuerdos. No es más en un proceso de construcción como nos hemos propuesto, pero tendremos un nuevo escenario que es el Congreso de la República, donde seguiremos tejiendo y donde seguiremos trabajando para que Colombia de verdad se vuelva un país de derechos. Y como siempre, con el respeto que nos hemos tenido, pero con la confianza y la franqueza, aspiramos que en el escenario del Congreso de la República esta reforma se vuelva realidad y de verdad avance para los colombianos y colombianas. Para el señor presidente Gustavo Petro, para nuestra vicepresidenta Francia Márquez, para nuestros queridos presidentes de la Cámara de Representantes, doctor David Racero,
y para nuestro querido presidente del Senado de la República, hoy el Gobierno del Cambio, nuestro Ministerio del Trabajo, entrega en sus manos la única reforma laboral que ha sido promovida, analizada, revisada y estructurada por el tripartismo. Somos ejemplo de diálogo social en el mundo y a pesar de que podrán encontrar en futuro diferencias entre nuestros artículos y las posiciones entre los unos y otros, queríamos sobre este mandato popular de darle fuerza jurídica y sentido al artículo 53 de la Constitución Política Constitucional. Pienso que hoy con tranquilidad le decimos al país que entre todas y todos podemos construir la sociedad de paz y con justicia social que nos merecemos. Quiero recordar al poeta Machado. Hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora. Y ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos, porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde. Hoy trabajo por el Gobierno del Cambio. Trabajamos todos por el cambio. El cambio es imparable. Vamos todos para que nuestro país haga realidad esta reforma que hemos construido. Y vuelvo, reitero y ratifico que en el Congreso de la República, a través de los debates respetuosos como siempre hemos llevado, podamos entre unos y otros mostrar nuestros acuerdos y desacuerdos, pero al final que salga una reforma que garantice los derechos para todos los colombianos y colombianas, para que el trabajo de verdad sea digno y decente. Gracias. Muchísimas gracias, señora ministra, por sus palabras. A continuación, damos paso a un punto muy importante que es... Bueno, antes de este momento especial vamos a darle la palabra al ministro del Interior, Alfonso Prada. Muy buenas noches, señora ministra, señora vicepresidenta de la República, Francia Márquez. Un saludo muy especial a nuestra ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a nuestro presidente de la Cámara de Representantes, doctor David Racero. Un saludo, señor secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Lacoture, y al doctor Ítalo como delegado latinoamericano de la OIT. Un saludo y muy bienvenido a todos los trabajadores, a todos los empresarios, a los colombianos y las colombianas que se encuentran presentes, a los compañeros ministros que están aquí con nosotros. Unas breves palabras para destacar en términos supremamente directos los objetivos de esta reforma, que no son otros que la vigencia plena de los derechos constitucionales de los colombianos que desarrollan su actividad laboral en nuestro país.
como el de fomentar la formalización de los sectores como plataformas trabajo doméstico, trabajo rural. En este primer punto, doctora Gloria Inés, incorporar un concepto en el derecho laboral colombiano en relación con la modernización del trabajo es algo que se reclamó en la pandemia cuando comenzó a trabajarse desde la casa en el planeta entero a través de mecanismos digitales desde la casa y en plataformas que no generan el mismo tratamiento jurídico que el trabajo en sitio. De tal manera que esto es modernizar enormemente la legislación de carácter laboral y naturalmente con ello ponerse a tono con la evolución del derecho laboral en derecho comparado y poder poner la modernidad de estas expresiones en el desarrollo del trabajo. Y mucha polémica ha habido en relación con precisamente el desarrollo laboral que se da en las plataformas que hacen domicilios, que hacen trabajos en vehículos de carácter privado, etcétera. Y aquí Colombia comienza a actualizar su legislación para generar una ruta que respete los derechos laborales de los trabajadores en estas áreas modernas. Y como bien lo señaló quien intervino a nombre de los trabajadores del campo y de los trabajadores rurales, una intervención maravillosa de una mujer que reconoce la importancia del reconocimiento del derecho de los campesinos en la Constitución política, porque ese término de campesino hoy no existe en la Constitución. Y no solamente estamos llevando al Congreso a una segunda vuelta en materia legislativa, la reforma constitucional, sino que hoy estamos dando la noticia de un complemento necesario de los derechos de los trabajadores del campo, es decir, un acto de coherencia constitucional y laboral enorme, ministra, lo que usted encabeza aquí al evolucionar el derecho laboral hacia lo que significa el trabajo en la ruralidad. Otro gran objetivo es reducir las brechas de género. Si ha habido una discriminación en el mundo, pero obviamente en Colombia ha sido la discriminación a la mujer en materia también, no solamente económica general, sino particularmente en materia laboral y en materia de derechos. Señalar un mismo tratamiento en materia salarial, en materia de derechos prestacionales, pero además incorporar los conceptos que dignifican la existencia de la humanidad de la mujer, como por ejemplo la licencia no solamente de la mujer, sino del hombre en la paternidad, ampliando el tiempo necesario para compartir en casa y en la crianza de entrada la responsabilidad de lo que significa esa primera presencia en el hogar de la familia. Y ahí el derecho laboral, primero desconoció completamente ese derecho de los hombres, doctor David Racero. Hoy estamos dando un paso mucho más allá en la licencia de paternidad, que claramente es un complemento fundamental que cierra brechas y reconoce la necesidad de complementar a la mujer. Todos estos elementos modernos van a servirnos demasiado en la creación de ese cierre de brechas. El fortalecimiento de los actores sociales, especialmente de las organizaciones del trabajo, ni más ni menos que buscar la manera de evitar de una manera muy seria legislativamente el quiebre de las organizaciones o el resquebrajamiento de las organizaciones de trabajadores en Colombia. Y aquí no hace otra cosa diferente el proyecto, doctor Ítalo, que ponerse a la altura de la legislación de la OCDE. Entramos a la OCDE, pero no modernizamos la legislación en materia laboral que se exige. La modernizamos, por ejemplo, en materia penal, en el respeto a la persecución de los trabajadores en Colombia, pero nos faltó un complemento adicional en su momento, que era precisamente poner estándares que faciliten la expresión de protesta y la expresión de organización de los trabajadores en relación con sus derechos. Este proyecto de nuevo Código Laboral, realmente de una gran reforma laboral, respeta ese estándar y también el que plantea la OIT, que además se junta con los estándares que plantean el reconocimiento de derechos, ministra, la Corte Constitucional Colombiana, la evolución jurisprudencial de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, lo que nos enmarca también en la modernización
clara, a la altura del reconocimiento jurisprudencial en el derecho positivo, en el derecho legislado, que le da además estabilidad a este tipo de normas. Una sentencia de la Corte puede cambiar de una semana a otra. Una ley que consagre un código laboral es realmente una ruta de estabilidad jurídica en la nación en materia de derechos de los trabajadores. Garantizar, por ende, la eficacia de los derechos constitucionales, particularmente, subrayó usted el artículo 53 de la Constitución, como principios que orientan el derecho laboral en Colombia, es el otro objetivo. Y en este marco de objetivos vamos a modernizar sustancialmente la legislación laboral colombiana. Yo termino dirigiéndome unos minutos a la izquierda, que encuentro al Congreso de la República, a las mujeres y hombres que van a recibir este proyecto en contados minutos, porque es el Congreso. Estaba aquí nuestra ministra también de Salud, y se habló demasiado de que íbamos a hacer una reforma a la salud, que iba a acabar con la salud colombiana, y lo único que estamos haciendo es asistiendo al debate del Congreso de la República, de las audiencias, de los partidos políticos, de cada uno liderados por nuestra ministra de Salud, construyendo sobre lo construido y generando una reforma a la salud que lleve la salud como derecho eficaz constitucional a la puerta de la casa de cada colombiano y de cada colombiana. Con la reforma laboral estamos haciendo y vamos a hacer lo mismo, señores y señoras congresistas, es asistir al debate, porque ustedes tienen la última palabra, y con el espíritu democrático que inspira quien llega en este momento, el presidente Gustavo Petro, vamos a ir al gran debate para conseguir una gran legislación laboral moderna y que le sirva a los trabajadores, pero también que con esa justicia le sirva a los empresarios para contribuir a mejorar las relaciones con los trabajadores, mejorar su productividad y tener una empresa cumplidora de cada uno de los estándares internacionales en materia laboral. Con estas palabras felicito a nuestra coordinadora laboral de Colombia como ministra de Trabajo y le doy la bienvenida a nuestro presidente Gustavo Petro. Bienvenido, y dejamos este evento en sus manos. Muchas gracias. Y con el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, aquí en la Plaza de Armas, damos paso a un punto muy importante, que es la entrega simbólica del libro de la reforma laboral por parte de las centrales sindicales, gremios, trabajadores de economía popular, economía del cuidado, trabajadoras domésticas y gobierno nacional. En este momento, la ministra del Trabajo con el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y la entrega simbólica del libro de la reforma laboral. Una reforma que busca dignificar el trabajo de los y las colombianas. Y a continuación vamos a proceder a la firma de los pendones de la reforma, cambio por la vejez, trabajo por el cambio, por parte de cada uno de los representantes de los sectores. Los invitamos aquí a los pendones para firmar.
las firmas en este momento por parte de las centrales sindicales, los gremios, los trabajadores de la economía popular, de la economía del cuidado, de las trabajadoras domésticas y, por supuesto, del gobierno nacional. Y en este momento firma la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Presidente, es su turno de firmar. Y queda lista la firma del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en esta entrega simbólica del libro de la reforma laboral. A los líderes los invitamos a tomar asiento, pues en este momento le voy a dar la palabra al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, quien se dirigirá a todos ustedes. Bueno, antes de comenzar quiero excusarme por la demora. Estábamos dialogando en Medellín con un grupo empresarial precisamente alrededor de algunos temas que interesan al país y a Antioquia. A los trabajadores de la economía popular, las confederaciones y asociaciones sindicales de las centrales obreras, presidentes, directivos de los gremios productivos, vicepresidente de la República de Colombia, Francia Elena Márquez, presidente de la Cámara de Representantes, David Ricardo Racero, ministro del Interior, Hernando Alfonso Prada, ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, su esposo Álvaro y su hijo Eduardo, que deben estar un poco preocupados por tanta ausencia de tantas reuniones tratando de concertar este proyecto de ley. El director para países andinos de la Organización Internacional del Trabajo, Ítalo Cardona, presidente de la Unión Afrocolombiana de Trabajadoras Domésticas, Claribet Palacios, lideresa campesina Nuri Martínez, que recibieron el proyecto de ley de la reforma laboral. Bien, aunque creo que en el día de hoy se ha discutido, se ha dialogado bastante sobre este proyecto, he escuchado en la prensa varias críticas generalmente articuladas con el tema que al elevarse el costo laboral, como lo llaman, nosotros decimos el ingreso de las familias trabajadoras, habría una pérdida de empleo o habría restricciones para que creciera el empleo en Colombia sobre la base de pasar de lo que denominan ellos la economía informal hacia la economía formal. Olvida ese análisis, era yo congresista en ese momento, que cuando se presentaron las diferentes reformas laborales, todas tendientes en general a reducir el salario, a ampliar la jornada y quitar
los últimos resquicios de la estabilidad laboral en Colombia, hemos obtenido desde esos años hasta acá, si miramos la Ley 50, aproximadamente 30 años un resultado completamente adverso al que señalan las críticas. Ha sido precisamente la reducción del salario, la inestabilidad laboral, la que no ha permitido el crecimiento de la productividad en Colombia, la modernización, por no decir con más exactitud, el desarrollo del mismo capitalismo en Colombia. Comparando las estadísticas de la OCDE, ha resultado y se ha vuelto también noticia que Colombia es el país en donde más se madruga. Ha resultado también en esas estadísticas que Colombia tiene la jornada laboral más alta, de mayor tamaño de los países de la OCDE fuera de Turquía. Y ha resultado también que en esas estadísticas Colombia tiene el último lugar en productividad en la OCDE. No están separadas unas de otras, hay que ligarlas. Es que en Colombia se madruga más que en el resto del mundo, en primer lugar, porque la jornada es la más larga que en el resto del mundo en general, y porque los medios de transporte anacrónicos alargan aún más esa jornada, a veces con 2 horas de ida, 2 horas de regreso, a través, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, de los tristes buses de Transmilenio. El tiempo del transporte es también un tiempo laboral. Y esa amplitud, entonces, sin mayores comparaciones con el mundo, esa jornada laboral extendida no ha traído más riqueza, no ha traído más ganancia. Se trata de una visión anacrónica, la misma que tenían el mundo del capital allá por los años 1830, 1840, en la Inglaterra, hasta que un movimiento que llamamos cartista terminó a través de la primera huelga de obreros en el mundo, logrando una primera ley que recortaba la jornada laboral. En ese momento fue la jornada de las 10 horas. Y en la prensa del entonces en inglés también se decía que el recorte de esa jornada laboral iba a traer la pérdida del empleo e iba a traer el atraso de lo que entonces se denominaba Inglaterra. Todo lo contrario, el recorte de la jornada laboral, que después pasó a 8 horas, que después pasó a 40 horas en la semana, que hoy aún se discute recortarla más en los países más desarrollados del mundo, no trajo la destrucción económica de esos países, sino lo contrario, el incremento permanente, paulatino a través de los años y de las décadas de la productividad laboral. Trajo, por tanto, el crecimiento de la riqueza. Trajo una idea que entonces sonaba completamente ilusoria, y era que empresarios y obreros se podían poner de acuerdo para distribuir esas ganancias de la productividad en un salario real mayor. Y surgió lo que llaman el capitalismo de la época de oro, un capitalismo que permitía el estado del bienestar, los grandes componentes sociales de la educación, de la seguridad, de la salud, de la universidad, del buen vivir, relativamente un pacto obrero empresarial que trajo quizás un momento de oro, como se le denomina
en la existencia de la economía y de la sociedad. Eso se fue destruyendo después por lo que yo denomino el neoliberalismo, un pensamiento que buscó a partir del año 93, cuando caía el muro de Berlín y la ilusión de la Unión Soviética, una derrota del movimiento obrero a escala universal. Las conquistas se perdieron, la estabilidad laboral se perdió la organización obrera, se perdió las posibilidades de reformar las sociedades en otro sentido y cundió el capitalismo salvaje. Se destruyeron en buena parte del mundo los estados de bienestar. El trabajador terminó en los rincones de la historia sin capacidad de acción, sin capacidad de decisión. Hoy todo está cambiando otra vez. Hoy, si se mira París, hoy si miramos Colombia, América Latina, hay un resurgir de las luchas por la dignificación del trabajo, incluso de las luchas por un mayor tiempo libre, que es de donde se puede construir la riqueza del espíritu, la calidad de la vida. Lo que estamos haciendo aquí no es una isla. En realidad, la crisis económica que se vive desde el año 2008 y que estalló allá en los Estados Unidos y que no ha permitido volver a observar un mundo en donde crezca la productividad, un estancamiento permanente que cada vez se empeora, porque luego del COVID que es también el efecto de un sistema económico, al destruir los sistemas de salud pública, al permitir en las economías de grandes ganaderías que virus que provienen quizás de la crisis climática, que se propagan quizás por la crisis climática, irradiaran con su espectro de muerte a la humanidad toda. Y como si no fuera poco, ahora tenemos el hambre en el mundo expandiéndose, ahora tenemos la guerra en el mundo, ahora crece la pobreza. Los estudios de Thomas Piketty en Francia demuestran que vivimos de nuevo una desigualdad social en todo el planeta Tierra que no se veía desde los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Se destruyeron las conquistas del movimiento obrero mundial, pero entramos en la crisis. Crisis, como dicen en Davos, que no es una, sino varias, una policrisis. Ayer, antes de ayer, tras antes de ayer, las noticias hablan de quiebras bancarias, de manifestaciones intentando impedir que se eleve la edad de pensiones, que haya más tiempo libre para el trabajador y la trabajadora cuando han ya pasado sus años en el trabajo y quieren recuperar espacios de su propia vida. Hoy en el mundo están pasando cosas. Los bancos quiebran porque la gente no tiene cómo pagar cuando han aumentado inusitadamente la tasa de interés. Y ese sistema que empieza a debilitarse, lo que está gritando es que la única manera de superar la crisis en el mundo de tipo económico es que las familias tengan mejor ingreso, es que las familias puedan construir un mayor mercado interno a los países, es que se pueda con políticas superar la pobreza, que con la productividad que hoy tenemos bien que se podría superar. Es que llegó otra vez un momento en donde podamos discutir la dignidad del trabajo. Lo que este proyecto presenta entonces es un capítulo mundial para Colombia de dignificación del trabajo.
aquí en Colombia desde la Ley 50 y las demás leyes que se han creado en estos últimos años, terminamos no solamente con la jornada más alta de la OCDE, no solamente con la menor productividad de todos los países de la OCDE, no solamente con un pueblo que tiene que madrugar porque si no muere de hambre, sino que terminamos en un sistema en donde el acoso sexual, donde el acoso laboral se volvió cuestión de todos los días, que al acabar la inestabilidad y al tener que firmarse para poder sobrevivir contratos cada 2 meses, han condenado a la mujer a un acoso sexual de los empleadores. La inestabilidad en el trabajo trae problemas mentales, trae destrucción de la calidad de vida, trae caída de la productividad. Las ganancias cortas se dan cuando las sociedades y la economía tienen una baja productividad. Las ganancias pueden aumentar cuando las sociedades son más productivas. Y la productividad no es simplemente el que las empresas puedan competir, que en Colombia poco que compiten, porque estamos plagados de oligopolios y de monopolios y de rentas que se chupan del Estado para transformarlas en ganancias sin trabajar. Lo que tenemos en Colombia es que la productividad no aumenta porque no se ha irradiado el saber en el conjunto de la sociedad, el conocimiento, los sistemas de educación pública, el intelecto general de la sociedad. Por eso no tenemos altas productividades y porque hemos erodado la estabilidad laboral y la dignidad del trabajador y de la trabajadora. Este proyecto de ley debe permitir, si se aprueba por el Congreso de la República e inicia su trámite allí, que cese el acoso sexual y laboral en el país. Debe permitir que el salario real pueda crecer en Colombia para que pueda industrializarse este país. Debe permitir que la gente pueda ser más feliz en esta sociedad, precisamente porque pueda disfrutar de más tiempo libre. Debe permitir que se pueda organizar el cuerpo de trabajadores y trabajadoras para poder discutir de tú a tú con el mundo empresarial. Ese mundo fragmentado del movimiento obrero, en 80, en 100 sindicatos por entidad, que nos recuerda la tesis de la libre competencia del mercado, cuando el mundo obrero tiene que unificarse para poder ganar capacidades de negociación. Ese mundo sindical que no llega a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Colombia debe cambiar a través de la ley por una fuerza organizada que pueda velar por todo aquel y toda aquella que gane un salario en cualquier parte del país, que debe velar por el trabajador y el pequeño empresario, que al final es donde se desata buena parte del empleo en Colombia, que debe velar porque en el campo se pueda modernizar y desarrollar y producir los alimentos precisamente para que pueda aumentar el salario real, que debe velar esa nueva fuerza del trabajo que este proyecto de ley empoderaría, porque se vuelva realidad la unidad y la fuerza del pueblo trabajador. Este es un gobierno para el trabajo, este es un gobierno para el pueblo, este es un pueblo que bien merece la pena tener una oportunidad. Este es un gobierno que busca el pacto social, que recupera la tesis
de que es posible el encuentro en medio de la diferencia y la diversidad, que levanta incluso la bandera del pacto social o del acuerdo nacional para transformar a Colombia y encontrar los caminos eficaces de la paz. La violencia nos inunda precisamente porque no hemos transformado el país, porque sigue siendo profundamente injusto, porque sigue excluyendo el territorio nacional. Con ustedes, el pueblo trabajador, este gobierno puede cambiar los pilares en donde se ha fundamentado la violencia para poder construir los pilares en donde se pueda construir la democracia, la paz y la justicia social, es decir, una Colombia que sea potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Muchísimas gracias, señor presidente, por sus palabras. Y en este momento la ministra del Trabajo y los representantes de los sectores, centrales obreras y gremios de la producción se dirigen a las instalaciones del Congreso de la República para radicar el texto de la reforma laboral. Pues allí está, ha terminado este acto simbólico de erradicación del proyecto de ley Trabajo por el Cambio, con las palabras del presidente Gustavo Petro, y lo que ustedes ven ahora mismo es el recorrido que hace entre la Plaza de Armas, la Plaza Núñez, para llegar al Congreso de la República. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que ha sido la abanderada de todo este proceso para llegar hasta lo que ahora mismo estamos observando en directo en esta transmisión, y es el proceso de erradicación ya de manera ahora sí formal de este proyecto de transformación laboral, el proyecto de ley Trabajo por el Cambio, que va a quedar en manos del Congreso de la República para iniciar su discusión. La ministra Gloria Inés Ramírez lleva allí todo el articulado que va a empezar a ser analizado en las distintas comisiones y que va a empezar todo este trámite paso a paso para que de manera constitucional, como corresponde, este se pueda convertir entonces en el proyecto que busca modificar el Código Sustantivo del Trabajo, en esas grandes bases
o en esos grandes pilares que le permitan al gobierno del cambio, al gobierno del presidente Gustavo Petro, poder poner en marcha lo que desde el comienzo, cuando estaba en la campaña presidencial, se convirtió en un compromiso para que los colombianos podamos, y las colombianas podamos tener como trabajadores una vida digna, dignificando cada labor de cualquier trabajador en el país. ¿Qué está pasando ahora mismo mientras acompañamos estas imágenes? La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, está yendo hacia el Congreso de la República, donde va a radicar ante el secretario general de esa corporación, Jaime Lacutir Peñalosa, todo el articulado, y la acompañan los representantes de los diferentes gremios y de las diferentes centrales obreras que escucharon ustedes también en esta transmisión, lo que le da validez, por supuesto, a este proyecto de reforma laboral que está iniciando entonces así de manera formal su curso en el Congreso de la República. ¿Quiénes acompañan a la ministra Ramírez? Nuri Martínez. Escucharon ustedes a Nuri Martínez, que es esta lideresa campesina del Sumapaz, muy cerca de Bogotá, y que hablaba justamente de uno de los puntos más importantes que tiene esta reforma, y es el reconocer esa labor, esa labor que hacen los campesinos y las campesinas de Colombia. Se crea esa modalidad del jornal agropecuario, y Nuri encarnaba ese significado, esa importancia. Nuri Martínez encarnaba la importancia de esa participación del campesino colombiano, que es reconocido como trabajador de nuestro país, una labor que no estaba históricamente reconocida. Lo destacaba también el ministro Prada en su intervención. Pues Nuri Martínez es esa lideresa campesina que acompaña a la ministra, Francisco Maltés, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Diana Gómez, que es la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de Colombia, Percy Oyola, que también intervino, el presidente de la Confederación General del Trabajo, Francisco Osorio Melo, que es el vicepresidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, son quienes acompañan allí a la ministra Ramírez en la radicación de este proyecto de ley, el proyecto de trabajo por el cambio, que hoy es toda una realidad, por lo menos como proyecto, quiero decir, es toda una realidad como proyecto. Han sido por lo menos unos 5 meses. Decía la ministra Ramírez que desde el 21 de octubre se empezó a labrar este proyecto, cuando se reunió durante este nuevo gobierno por primera vez la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. Ahí se empezó a hablar de lo que era una iniciativa de campaña y que fue tomando forma hasta convertirse en lo que ahora es una realidad. Desde el 21 de octubre a la fecha han transcurrido 5 o 6 meses que han sido de intenso trabajo, donde se han llevado a las regiones del país esta discusión para que también sea allí en los territorios donde se conozca de primera mano ¿qué trae esta reforma? Sí, claro, a grandes rasgos los colombianos han ido conociendo que hay una reforma laboral promovida por el gobierno nacional, pero ¿y qué contenía? ¿De qué se trataba? Pues esa era la intención de llevar también hasta los territorios donde se han instalado las mesas de trabajo de la subcomisión de gremios, sindicatos y gobierno, ese diálogo tripartita de mesas territoriales, donde también hubo un validador sumamente importante, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que acompañó este proceso, que dio el visto bueno a lo que hoy es este proyecto de ley de transformación laboral para Colombia, la transformación laboral por el cambio. La OIT ha acompañado, ha dado el visto bueno, ha dado ese check necesario para llegar a lo que hoy tenemos. De hecho,
hay unos validadores internacionales y unas bases fundamentales internacionales que ha tenido en cuenta el Gobierno Nacional para poder elaborar este texto que hoy se presenta ante el Congreso de la República. Por ejemplo, el concepto de la OCDE, del que hace parte, esa organización de la que hace parte Colombia, ha sido un concepto muy importante para tener en cuenta elementos fundamentales como las brechas salariales, la igualdad laboral, los derechos de asociación a través de los sindicatos por parte de los trabajadores. Todos esos son elementos que están siendo tenidos en cuenta y que fueron tenidos en cuenta para elaborar este texto final que está siendo presentado al Congreso de la República, donde está llegando en este momento la ministra Gloria Inés Ramírez para radicar allí este texto de reforma laboral ante el secretario general de esa corporación, que es Jaime Lacutir Peñalosa. ¿Qué viene luego? Pues viene la discusión en comisiones, que es donde van a empezar a darse las primeras de cambio, ¿no? Es donde van a empezar a darse las primeras de cambio y donde seguramente, y también ampliando la discusión, pues van a llegar seguramente conceptos nuevos o conceptos que van a complementar lo que ya se está presentando el día de hoy. De eso se trata también este proceso. Ahí estamos viendo entonces a la ministra Gloria Inés Ramírez. También aparece allí del lado izquierdo de sus pantallas el congresista David Racero. El presidente de la Cámara de Representantes. Hay que decir que esa es la corporación a la que llega esta discusión, Cámara de Representantes, algo muy similar a lo que ha ocurrido con la reforma a la salud, que también llegó a Cámara de Representantes, que se está discutiendo para formalizar un texto conjunto, poderlo llevar a la Comisión Séptima y luego de hacer tránsito por la Comisión Séptima, pues va a llegar ya la discusión en pleno en la Cámara de Representantes para luego pasar al Senado de la República. Eso en cuanto a la reforma de la salud, solo como para presentarles a ustedes una referencia de lo que va a empezar a cursar también ahora con la reforma laboral que está siendo radicada esta noche allí en el Congreso de la República. Un poco el sonido ambiente, el sonido natural de lo que ocurre a esta hora. No, pues simplemente expresarle al país la gran tranquilidad que tenemos de haber trabajado con una construcción muy colectiva, muy incluyente, de que efectivamente podamos lograr que nuestra Constitución sea desarrollada en los artículos centrales, dándole vitalidad y cumplimiento al artículo 25 que nos plantea que el trabajo es un derecho fundamental y que merece o requiere una protección especial. De igual manera, el desarrollo y la aplicación de los principios que están contenidos en el artículo 53, donde nos mandata no solamente a garantizar, sino a dar la estabilidad laboral, aplicar los principios de favorabilidad, de progresividad, y que nos plantean también que son parte del bloque de constitucionalidad todos aquellos convenios internacionales que han sido ratificados por el país. De igual manera, estamos actualizando la jurisprudencia con base en las sentencias que ha sacado la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y desde luego las recomendaciones de la Organización Internacional para el Trabajo y todo lo que tiene que ver con los pactos laborales en los convenios de la OCDE, en las recomendaciones también de Canadá y trabajando para que efectivamente Colombia
entre a ser un país de derechos, garantista y con centralidad en la estabilidad laboral. Acabamos la contratación basura. Eso significa que la centralidad la tenemos en los contratos a término indefinido y reducimos a su mínima expresión los contratos a término fijo y el contrato de hora-labor. Y lo más importante y significativo es que a los campesinos, a los trabajadores, se favorecen, se hacen incluyentes a través del contrato agropecuario. Una gran parte de este articulado está claramente puesto en lo que significa acabar materia de discriminación laboral, garantías para las mujeres y sobre todo la igualdad. Y trabajamos también claramente por acabar, a reducir al máximo lo que es la violencia sexual y laboral. Gracias. Solo unas palabras, ministra, es el reconocimiento a un gran trabajo de concertación. Nos decían que no se podía, y sí se pudo, Jaime. Se pudo hacer un trabajo de concertación de meses entre el empresariado, los trabajadores y el gobierno bajo el liderazgo de la ministra Gloria Inés Ramírez. Así que este Congreso ve con muy buenos ojos cómo un proyecto concertado llega a ser radicado, y seguramente la invitación para que dentro del Congreso, desde las voces de las diferentes bancadas y partidos y congresistas, podamos tener un acuerdo fundamental para refrendar este proyecto de ley que nos radica el Gobierno Nacional. Bueno, a todos muchísimas gracias, a mi equipo de trabajo, por todo el esfuerzo y sobre todo el compromiso con el que se actuó. Y decirle, presidente, que efectivamente este es un proyecto que discutimos artículo por artículo, trae muchas cosas que están acordadas, es decir, donde todas las tres partes coincidimos, pero también trae desde luego las diferencias que serán debatidas con respeto y con rigor también en el Congreso de la República. Muchas gracias. Toca firmar eso, sí, ¿no es cierto? ¿Tengo la ministra que firma? David, una foto. Una foto. Esta la tengo que meter. Y a partir de mañana, pedagogía para la reforma. Vamos a conocer el ABC, vamos a trabajar para todos los periodistas de verdad. Entonces, radicado de manera oficial este proyecto de ley de reforma laboral, el proyecto de ley de trabajo por el cambio. Ha quedado, ya lo están viendo ustedes, radicado ante el Congreso de la República, ante la Cámara de Representantes de manera puntual. Las palabras de la ministra Gloria Inés Ramírez y del presidente de esa corporación, David Racero, y empezará entonces este tremendo reto que tiene el legislativo de sacar adelante esta iniciativa. Miren, nos estamos yendo, pero y estaba hablando del trabajo de concertación tremendo que le da validez a este proyecto de ley. Empresariado, sindicatos laborales y gobierno, gremios, todos unidos para sacar un proyecto que tenga consenso. Y lo otro que le da gran validez al proyecto de reforma laboral son los conceptos internacionales de organizaciones como la OCDE y la OIT, que le han recomendado durante muchos años a Colombia eliminar los pactos colectivos, eliminar los obstáculos a la huelga, que ha hecho reparos sobre el exceso de horas que trabajan los colombianos. También se refería a eso el presidente Gustavo Petro, ¿no?, en su intervención, como irónicamente, según un estudio de la misma OCDE, Colombia es el país de la OCDE que más horas semana trabaja, pero a su vez es el de menor productividad. Todos esos conceptos y todas esas situaciones donde hay vacíos son los que llevan hoy a esta realidad. La presentación del proyecto de ley de transformación al trabajo en Colombia. Este proyecto que el gobierno presenta hoy y que el gobierno ha querido llamar
proyecto de ley Trabajo por el Cambio. Pues a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión especial donde hemos acompañado la erradicación de este proyecto bandera del gobierno colombiano que se suma a otros que ya hacen tránsito en el Congreso de la República. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos mañana muy temprano en Colombia Hoy con completo resumen de lo que deja esta jornada. Feliz noche. Gracias. Acto simbólico de erradicación, proyecto de ley, Trabajo por el Cambio.